Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayab y hoy vamos a hablar del caso de Richard Speck, el cual inspiró un capítulo de la serie American Horror Story. ¿Sabéis cuál es? ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Richard Speck. Me disculpo de nuevo porque sigo con bastante afonía y a pesar de que he intentado retrasar los rodajes todo lo que he podido para recuperar la voz, esto es lo máximo que he conseguido. Así que voy a intentar afinar al máximo para que esto suene lo mejor posible, pero no os podéis perder esta historia porque es increíble. Y antes de comenzar quisiera recordaros que por fin hemos lanzado nuestra propia colección de merchandising del canal. No os lo perdáis, hay diseños exclusivos de Halloween, así que está todo en el link de la descripción. Pero regresemos con la historia. American Horror Story es una de las muchas series creadas por Ryan Murphy. Aunque muchos de los elementos fantásticos son pura invención, hay aspectos en cada temporada que tocan realidades escalofriantes, especialmente uno que se inspira en un infame caso de invasión de hogar. En la primera temporada, episodio 2, titulado Home Invasion, de American Horror Story Murder House, se narra la historia de un asesino que ataca a un grupo de enfermeras inocentes. Este aterrador personaje está inspirado en un asesino de la vida real. En el contexto del programa, la versión de la invasión domiciliaria de 1966 supuestamente sembró el pánico mucho antes de que otro criminal infame dejara su huella en la historia. El episodio titulado Home Invasion nos transporta a finales de los años 60 mediante un flashback. Dos estudiantes de enfermería se encuentran estudiando en su residencia cuando escuchan un golpe en la puerta. Al abrir se encuentran con un hombre que aparenta estar herido, pero rápidamente se dan cuenta de que es solo un engaño. Sin embargo, antes de que las jóvenes tengan la oportunidad de reaccionar, el extraño les ataca, asesinando a una de ellas antes de obligar a la otra a vestirse con un uniforme de enfermera y finalmente también acaba con su vida. El asesino en cuestión es presentado como R. Franklin, un criminal que irrumpía en los hogares. En el universo de Murder House se sugiere que Franklin cambió la cultura a través de sus horrendos actos. En la línea temporal actual del episodio, un grupo de entusiastas de los asesinos en serie intenta emular las fechorías que él llevó a cabo. El creador de la serie, Ryan Murphy, ha confirmado que el personaje de R. Franklin y sus crímenes en este episodio están basados en las acciones del infame asesino Richard Speck. En 1966, Speck irrumpió en un dormitorio de estudiantes de enfermería donde llevó a cabo una serie de ataques, asaltando y asesinando a 8 jóvenes con un cuchillo. La serie de terror American Horror Story se estrenó en el 2011 y os puedo asegurar que estaba pegada a la pantalla desde el primer episodio. American Horror Story prometía darte en formato de serie lo que habías visto en las películas de terror, pero lo que lo hacía aún más aterrador era ese escalofrío que recorría tu espalda cuando veías la temida advertencia basado en hechos reales. Múltiples episodios a lo largo de las temporadas han estado inspirados en crímenes reales. En la serie, esta historia se relataba desde la perspectiva de un par de enfermeras asesinadas en una mansión de Los Ángeles. Pero la realidad era mucho más feroz y con un número de víctimas mucho mayor. Pero empecemos por el principio. Nos trasladamos a los años 60, una época fresca y modernizada, pero el horror que se desató en aquellos años dejó claro que a veces la muerte llegaba mucho antes de lo que nadie espera. Además de grandes joyas del cine, hitos musicales y una estética estridente, los 60 nos proporcionaron algo más. Los asesinos en serie. Bueno, los asesinos en serie en sí ya existían, pero fue entonces cuando comenzaron a ser clasificados como tal. Y lo que 8 jóvenes enfermeras en Chicago no sabían es que ese miedo pronto se convertiría en su realidad más aterradora. Todo ocurrió una cálida noche de miércoles, el 13 de julio de 1966, en el número 2319 de East 100th Street, un hogar que servía como residencia para estudiantes de enfermería. 8 jóvenes, todas menores de 25 años, vivían tranquilamente mientras estudiaban en South Chicago Community Hospital.
Aquella noche, algunas decidieron quedarse en casa, disfrutando de otra velada tranquila, mientras que otras decidieron salir con sus novios. Sin embargo, todo esto se detendría con un simple golpe en la puerta. Lo que les unía no era solo la vivienda, sino su pasión compartida por la enfermería. Entre ellas, 3 venían de lugares muy lejanos. Eran estudiantes de Filipinas. Una de ellas era Merlita Hornado Gargullo, de 23 años, nacida en una gran familia en la isla de Mindoro. Merlita solía llevar a sus hermanos pequeños a nadar al río cercano de su hogar y su familia siempre recordaba lo dulce que era su voz al cantar. Aunque era una chica más reservada, centrada en sus estudios, su sueño era viajar a algún lugar donde las oportunidades fueran mayores. Tanto esfuerzo dio sus frutos cuando fue aceptada en la Universidad de Arellano en Manila, la capital de Filipinas. Después de su graduación, su futuro parecía brillante, pero aquella fatídica noche de julio cambió el curso de su vida para siempre. Las historias de cada una de estas jóvenes eran conmovedoras y de alguna manera todas compartían el mismo deseo: construir un futuro mejor a través de la enfermería. Sin embargo, el horror que estaba por desatarse en aquella casa demostraría que a veces los sueños más luminosos pueden verse empañados por la oscuridad más profunda. Merlita subió a un avión con destino a Chicago con la intención de continuar sus estudios en enfermería. Durante el vuelo conoció a otra chica que también se dirigía a la misma ciudad con el mismo propósito. Su nombre era, es muy bonito, Corazón Amurao Atienza, aunque todos la llamaban Cora. Cora, de 23 años, había crecido en una pequeña provincia de Filipinas, Batangas. Ambas compartían el sueño de formarse como enfermeras, pero también la difícil realidad de dejar atrás a sus familias para buscar un futuro mejor. Cora, la mayor de 8 hermanos, se había preparado desde muy joven, aprendiendo inglés como una herramienta que le abriría puertas en el futuro. Con determinación y una fuerte voluntad, logró graduarse en la Far Eastern University de Manila, un logro del que estaba profundamente orgullosa. Le permitió acceder a un prestigioso programa de enfermería en Chicago. Como muchas mujeres filipinas que trabajaban en el extranjero, tanto Merlita como Cora enviaban gran parte de su salario a sus familias en Filipinas. Esta solidaridad era algo que no compartían solo entre ellas, ya que otra compañera de residencia, Valentina P. Pasión, también destinaba la mayor parte de su dinero a ayudar a su madre en su país natal. Valentina, o Tina, como la llamaban sus amigos y seres queridos, tenía 24 años y provenía de un pequeño pueblo llamado Jones, situado a varias horas de la ciudad más cercana. Para ella, mudarse a Chicago representaba un cambio radical en su vida. Tina, a quien siempre se le había conocido por su habilidad culinaria, solía cocinar para su familia desde adolescente para dar un respiro a su madre. Su plato estrella era el pancit, una deliciosa mezcla de fideos, cerdo y verduras que preparaba con cariño. Incluso en su nueva vida en Chicago, Tina continuaba cocinando este plato para sus compañeras de piso, llevándoles un pedacito de hogar en cada bocado. Aunque Chicago ofrecía oportunidades, también le traía a Tina momentos de nostalgia. Extrañaba el clima cálido de su tierra y la tranquilidad de su pueblo, muy diferente de las frías noches que enfrentaba en Estados Unidos. A pesar de la distancia y las dificultades, estas 3 mujeres compartían algo más que una casa: sus sueños, sacrificios y la esperanza de un futuro mejor. Pero como tantas veces ocurre en las historias de terror, la oscuridad no discrimina y la tragedia que estaba a punto de desatarse en aquel hogar cambiaría sus vidas para siempre. Cuando llegaron a Estados Unidos, las 3 mujeres fueron recibidas con una gran fiesta sorpresa. Se decía que eran bastante reservadas, encontrando consuelo en su mutua compañía y en otra estudiante, Luisa Silverio, quien vivía a solo unas calles de distancia. Luisa también era filipina y solía pasar las tardes con ellas, pintándose las uñas y compartiendo momentos de tranquilidad. La mayor del grupo, considerada la mamá por las demás, era Nina Jo Smale, de 24 años. Amante de Elvis, Nina Jo había tardado en encontrar su verdadera pasión en la vida. Tras terminar sus estudios en Glenbard Township High School, en Illinois, como muchos adolescentes, se sintió un poco perdida. Nina Jo trabajó un tiempo como recepcionista, pero pronto se dio cuenta de que ese no era el camino que deseaba seguir. A los 19 años decidió ofrecerse como voluntaria en un hogar de ancianos llamado The Poor Farm, un nombre que no auguraba nada bueno, pero fue allí donde descubrió su verdadera vocación: cuidar de los demás. Así fue como decidió que quería convertirse en enfermera. Nina Jo había crecido en una familia trabajadora, con un hermano John
y un padre que la adoraba. A pesar de no tener mucho, su padre le regaló un precioso Chevrolet Bel Air convertible de 1957, un verdadero tesoro para la época. Aunque no tenía grandes lujos, podía presumir de un coche impresionante y de un prometido igual de encantador. Sin embargo, en 1966, las reglas para las estudiantes de enfermería eran extremadamente estrictas. No se les permitía casarse, tener hijos, quedarse embarazadas, usar joyas ni usar maquillaje. Era casi como si se les dijera que no tenían derecho a buscar una vida plena fuera de la cocina. Aún así, ellas querían seguir su destino. Nina Joe no era la única que soñaba con un futuro diferente. Susan Bridget Farris, de 21 años, también planeaba casarse en el verano de 1967, a pesar de las normas que regían sus vidas. Estas mujeres, a pesar de las restricciones de la época, intentaban abrirse camino en el mundo que no siempre les permitía soñar. A Susie, como la llamaban cariñosamente su hermana Marilyn y su hermano John, la criaron en Cape Cod, Massachusetts. La familia Farris vivía de manera modesta, pero cualquiera que los conociera diría que eran la familia más feliz del vecindario. Susie, con su carácter cariñoso, era una hermana ejemplar para su hermano John Jr., al que incluso le enseñaba pequeños trucos culinarios. Su padre la adoraba tanto que le puso el apodo de Cookie como muestra de afecto. A pesar de su belleza indiscutible y su impecable sentido de la moda, Susie, al igual que Nina Joe, también pasó por momentos de incertidumbre respecto a su futuro. Mientras asistía a la escuela secundaria Aquinas, aprovechaba su creatividad para confeccionar sus propios conjuntos de ropa. Aunque no era una de las chicas más ricas del colegio, eso no la detuvo para mantenerse a la última moda. De hecho, muchos de sus compañeros comentaban que su personalidad amable y generosa la convertía en un imán que atraía a todos a su alrededor. Un ejemplo de esto ocurrió durante la temporada de bailes de graduación. Una compañera de clase no podía permitirse un vestido, así que Susie se ofreció a hacerle uno. Finalmente fue aceptada en la Escuela de Enfermería de Chicago, un cambio de rumbo que parecía estar predestinado. Poco después de mudarse a la ciudad, conoció a un joven llamado Phil Jordan, gracias a su compañera de trabajo, Mary Ann. Esa mudanza, que en principio podría haber parecido solo un paso hacia su futuro profesional, se convirtió en un nuevo capítulo de su vida personal, marcado por este encuentro. Phil Jordan era todo un éxito. Tenía su propio barco, que ya de por sí lo convertía en un gran partido. Incluso llegó a tomar bajo su ala al hermano menor de Susie, John Jr., tratándolo como si fuera de su propia familia. Así que cuando en 1966 Phil le pidió matrimonio a Susie y ella aceptó, ambas familias no podían estar más felices. Mary Ann Jordan, la hermana de Phil, con apenas 20 años, estaba eufórica por la boda de su hermano mayor. Era una joven muy apegada a su familia y tenía una relación especialmente profunda con su hermano menor, Billy. Los veranos de Mary Ann transcurrían entre patinar, jugar al béisbol y llevar a Billy a la playa, donde él podía mojar sus pies en la arena y disfrutar del mar. Siempre había sido una chica naturalmente cuidadosa y cariñosa, y desde muy joven soñaba con ser enfermera. Este deseo venía inspirado por las historias que había oído sobre su antepasada, Gracie Jordan, una enfermera quirúrgica senior en la Universidad de Michigan a principios del siglo XX. En aquellos tiempos, una carrera así para una mujer era prácticamente inaudita. Recordemos que en esa época los trabajos de las mujeres se limitaban a roles muy específicos y poco reconocidos. Así que cuando Mary Ann finalmente se matriculó en la escuela de enfermería, sintió que estaba cumpliendo su sueño y siguiendo los pasos de Gracie. Durante su primera semana en la universidad, Mary Ann conoció a Susan Bridget Farris, a la que llamaban Susie, y rápidamente se hicieron amigas inseparables. Tanto fue el cariño que le tenía a Susie que no dudó en presentarle a su hermano mayor, Phil. Fue un flechazo instantáneo, una conexión casi mágica. No es de extrañar que cuando Susie y Phil se comprometieron, Susie le pidiera a Mary Ann que fuera su dama de honor. Pamela Lee Wilkening, de tan solo 20 años, siempre destacó por ser algo diferente. Era una chica tranquila y reservada que había pasado la mayor parte de su vida en Lansing, Michigan, enfocada en sus estudios. Dedicaba muchas tardes a las Girl Scouts o a ver partidos de fútbol y baloncesto con sus amigos.
Su hermano Jack solía bromear que su actitud seria la convertía en la candidata perfecta para ser una enfermera. Por otro lado, Patricia Ann Matusek, de 20 años, otra residente del 2319 East 100th Street, parecía haber nacido con un instinto natural para cuidar de los demás. Patricia, nacida en Chicago en 1945, en el seno de una familia de origen checoslovaco, había crecido en un vecindario donde todos se conocían. A pesar de los muchos momentos felices que tuvo en su infancia, Patricia también vivió su cuota de tragedias. A los 14 años, su primo Tommy, de 15, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Cada día después de clase, Patricia iba al hospital, le acomodaba las almohadas y se aseguraba de que tuviera algo de beber. Fue en esos momentos cuando se dio cuenta de que había nacido para ser enfermera. Cuidar de su primo la marcó profundamente y consolidó su vocación. 8 mujeres compartiendo una casa puede parecer divertido, pero también puede ser un total caos. Por eso, cuando Gloria Davy, de 22 años, se mudó, decidió contratar a su hermana pequeña para que se encargara de limpiar el apartamento. Gloria estaba acostumbrada a una casa llena de mujeres. Criada por su padre, un ex-marín, junto a sus 4 hermanas y un hermano, su padre, Charles, siempre fue muy estricto. Esperaba tanto de sus hijas como de su hijo, y cuando Gloria fue nombrada presidenta de la Asociación de Estudiantes de Enfermería en 1965, él no podía estar más orgulloso. Recientemente, Gloria también había aceptado la propuesta de matrimonio de su novio Richard. Como el resto de las chicas comprometidas, no veía la hora de graduarse para poder empezar una nueva vida junto a él. Era un hogar lleno de planes, donde la alegría y la expectativa por lo que estaba por venir dominaban el ambiente. Todas estaban muy contentas con su futuro, pero trágicamente todo lo que estas jóvenes estaban construyendo se desmoronó en una sola noche. La del 13 de julio de 1966, con una ola de violencia que nadie pudo prever. Esa noche, Merlita, Valentina y Cora habían terminado un turno de 7 horas en el hospital local. Estaban completamente agotadas, así que optaron por quedarse en casa, relajarse y disfrutar de una noche tranquila. También invitaron a su amiga Luisa Silverio a unirse a ellas para hacerse la manicura y cenar juntas. A medida que el sol se ocultaba, las chicas convencieron a Luisa para que se quedara a dormir. Así que ella caminó las 2 manzanas hasta su apartamento para recoger su cepillo de dientes y su pijama. Pero cuando llegó a casa, vio que había recibido cartas de su novio y de su familia en Filipinas. Últimamente había estado descuidando un poco la correspondencia y pensó que tal vez era mejor pasar la noche escribiendo a sus familiares. Así que canceló sus planes con las chicas, una decisión que la perseguiría el resto de sus días y que de hecho le salvó la vida. Esa noche a las 11, solo 6 de las chicas estaban en casa: Merlita, Valentina, Cora, Pamela, Patricia y Nina Joe. Gloria y Susie estaban con sus prometidos y Marianne había ido a la casa de sus padres a solo unas pocas calles de distancia. Mientras la mayoría de las mujeres se preparaban para dormir, alguien irrumpió en la casa por una ventana del piso de abajo. El intruso, un hombre delgado con cicatrices en la cara, llevaba un pistón y un cuchillo de caza. Sigilosamente subió las escaleras hasta la habitación de Cora y Merlita, tocó la puerta y, medio dormida, Cora abrió solo para encontrarse de repente siendo atacada por el intruso. En el caos que siguió, las 2 mujeres fueron forzadas a entrar en el cuarto de al lado, donde estaban Nina Joe, Patricia, Pamela y Valentina. En mitad de todo ese pánico, Cora, Merlita y Valentina lograron escapar y esconderse en un armario, sujetando la puerta con todas sus fuerzas. Unos minutos más tarde escucharon la voz de una mujer americana al otro lado de la puerta, una de sus compañeras americanas. Les decía que todo estaba bien, que el hombre no les iba a hacer daño y que podían salir. La persona parecía convencida de que el intruso solo había entrado para robarles y que pronto se marcharía. Confiando en el instinto de su compañera de habitación, las 3 chicas abrieron la puerta del armario. Pero lamentablemente estaban equivocadas. La situación era mucho más grave de lo que imaginaban. Las 6 mujeres fueron llevadas a un dormitorio, donde una por una fueron atadas con trapos. Corazón Amurao observaba en estado de shock mientras el intruso se sentaba en el suelo de su habitación y les explicaba por qué necesitaba el dinero para escapar de los Estados Unidos. Sin embargo, algo no encajaba. Cora podía sentir que todo aquello era una especie de táctica de manipulación. Era evidente que el hombre intentaba ganarse su confianza. ¿Pero por qué?
Mirando a su alrededor, Cora notaba que eran 6 chicas y que él estaba solo. Si realmente lo intentaban, podían superarlo por número, pero no. Las chicas estadounidenses insistían en que no querían provocarle sin motivo, creyendo que él solo quería el dinero y que luego se marcharía. Quizá debido a su formación como enfermeras, estas mujeres tenían esa tendencia natural a cuidar de los demás, a confiar en la bondad de las personas. Desgraciadamente, esta vez estaban extendiendo esa compasión a alguien que no la merecía en absoluto. Una a una, el hombre sacaba a las chicas de la habitación y regresaba solo. Cada una de ellas salía tranquilamente, sin oponer resistencia, pero en cuanto la puerta del dormitorio se cerraba tras de ellas, los sollozos y súplicas comenzaban a resonar desde el otro lado. Mientras tanto, Susie Faris, que estaba fuera con su prometido Phil, decidió hacer una parada en la casa de los padres de él, donde también se encontraba Mary Ann Jordan. Mientras charlaban, Susie invitó a Mary Ann a quedarse con ella esa noche para una improvisada fiesta de pijamas. Aunque era bastante tarde y a Mary Ann no le hacía mucha gracia la idea, Susie la convenció con la promesa de cócteles y una divertida charla sobre la boda. Así que a las 12:15 de la madrugada, Phil dejó a su hermana y a su prometida en el número 2319, sin imaginar que al hacerlo estaba entregando a las 2 mujeres que más amaba directamente a su asesino. Susie y Mary Ann entraron en la casa y comenzaron a subir las escaleras, pero no estaban solas. Había oído el ruido del coche de Phil y el intruso las estaba esperando. Ambas mujeres fueron sorprendidas por el monstruo de sangre fría y en un instante brutal fueron apuñaladas en la escalera. Sin embargo, estas eran lejos de ser las primeras víctimas de la noche. Gloria Davy, que había estado fuera con su prometido, llegó antes, a las 11 de la noche. En cuanto cerró la puerta tras de sí, un extraño la agarró y la llevó al salón, donde fue despojada de su ropa, atada y asaltada antes de ser privada de oxígeno. Entretanto, las otras mujeres que estaban en la planta de arriba temblaban de miedo, mientras el asesino las iba seleccionando una a una, dejando tras de sí un rastro de horror y sufrimiento en las primeras horas de la madrugada, tras satisfacer sus retorcidas fantasías. Pero en medio de todo este caos, el asesino no se percató de que alguien había logrado escapar. Cora Amurao, de 23 años, había tenido la sensación desde el principio de que este intruso tenía intenciones siniestras. Así que aprovechando que él le daba la espalda para llevar a otra de sus compañeras al dormitorio, se agachó y se metió debajo de una de las camas. Su plan, sorprendentemente, funcionó. En medio de la confusión con las 3 chicas que habían entrado en la casa, el joven asesino había contado mal a sus víctimas y dejó a una superviviente. Como diríamos hoy en día, una final girl. Debe ser indescriptible lo que pasaba por la mente de esa pobre chica, el terror que debía de sentir al estar acurrucada en posición fetal, escondida debajo de la cama, escuchando cómo sus amigas eran asesinadas una tras otra. A las 6 de la mañana de aquel trágico día, Cora logró escapar por una ventana cercana y desesperada pidió ayuda. Lo que había ocurrido esa noche marcó un antes y un después en Chicago. Fue la primera vez que un crimen así había tenido lugar en la ciudad en el siglo XX. 8 mujeres, todas ellas respetadas y dedicadas a ayudar a los demás, fueron asesinadas una tras otra en su vecindario de clase media. ¿Pero por qué? ¿Quién querría atacar a un grupo de mujeres cuya única misión era cuidar y asistir a los demás? Afortunadamente para las fuerzas del orden, Cora había echado un buen vistazo al atacante y de su testimonio surgió una descripción detallada. Se trataba de un hombre blanco de entre 20 y 30 años, con una cara marcada por el acné. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era un inquietante tatuaje. En su piel estaba inscrito en letras negras la frase "Born to raise hell", nacido para desatar el infierno. Esta descripción se publicó en todos los periódicos de Chicago y pronto la ciudad entera estaba en alerta por la búsqueda de este asesino. En la trágica velada en que Mary Ann Jordan fue asesinada, su pequeño hermano Billy, quien había sido cuidado por su hermana toda su vida, se despertó de repente en mitad de la noche y gritó: "Ella está muerta, Mary Ann ha muerto". Esta parte es escalofriante porque en ese momento nadie sabía que ella había fallecido. Todos solían comentar sobre el vínculo especial que compartían y parecía que Billy podía sentir cómo su hermana se alejaba de él, como si un hilo invisible
se hubiera roto de repente. El 16 de julio de 1966, la policía de Chicago finalmente recibió la pista que tanto había anhelado. Un empleado del hospital del condado de Cook se puso en contacto para informar que un hombre que coincidía con la descripción había sido ingresado. Este sospechoso de 24 años presentaba graves cortes en ambas muñecas y el antebrazo, así como el distintivo tatuaje que decía "Born to Raise Hell". Al parecer, había intentado quitarse la vida en un motel donde las habitaciones costaban $1 la noche. Fue arrestado de inmediato. Se trataba de Richard Speck. A medida que las autoridades profundizaban en la vida de este individuo, comenzaron a descubrir un historial delictivo preocupante. Nacido el 6 de diciembre de 1941, había crecido en un entorno altamente religioso y mantenía una excelente relación con su padre, con quien solía salir a pescar todos los fines de semana. Los padres de Richard también habían creado un hogar feliz y lleno de amor para sus 5 hijas e hijos. Sin embargo, todo cambió de forma drástica cuando él apenas tenía 6 años. En un giro trágico del destino, su padre sufrió un infarto a los 50 años. La devastación que sintió fue profunda, pero se intensificó aún más cuando su madre decidió volver a casarse rápidamente. El nuevo marido, en lugar de ser un pilar de apoyo, se convirtió en una figura temida en la casa. A pesar de que su madre estableció una estricta regla contra el alcohol, el padrastro de Richard se entregaba al abuso del mismo, transformándose en un hombre violento cuando bebía. Richard se convirtió en el blanco de constantes burlas en el colegio debido a su acné. La inseguridad lo llevó a no usar sus gafas, convencido de que eso podría quitarle a sus acosadores una razón más para molestarle. A una edad tan temprana, Richard comenzó a refugiarse en el alcohol, utilizando la bebida como una forma de escapar de su dolor y su frustración. Además, culpaba a su madre por los abusos que sufría a manos de su padrastro, sin entender que la raíz de sus problemas provenía de un entorno familiar tóxico y violento. La infancia de Richard estaba marcada por la tragedia, el abuso y un ciclo de sufrimiento que solo parecía intensificarse con el tiempo. En 1962, Richard, un joven de 20 años, empezó a manipular a Shirley Malone, una chica de tan solo 15. En un breve lapso de 2 meses, Shirley quedó embarazada y posteriormente dio a luz a una niña a la que llamaron Bobby Lynn. Aunque Richard acabaría casándose con su joven esposa, la llegada de la paternidad no transformó su naturaleza manipuladora y cruel. Por el contrario, continuó inmerso en su vida delictiva. Su mujer decía que abusaba de ella entre 4 y 5 veces diarias, intimidándola con un cuchillo. En 1963 fue arrestado por fraude de cheques y robo, aunque pronto obtuvo la libertad condicional en 1965. Sin embargo, su liberación fue efímera. En cuestión de 4 semanas se vio envuelto en un nuevo escándalo que culminó en un arresto por agresión agravada. Este episodio marcó un punto de inflexión en su carrera criminal, donde comenzó a mostrar un lado verdaderamente violento. Richard atacó a una joven en un aparcamiento, lo que le valió una condena de 16 meses de prisión. Pero debido a un error administrativo, fue liberado tras solo 6 meses tras las rejas. Durante este último periodo en prisión, se hizo un tatuaje en el antebrazo, uno que decía "Born to Raise Hell". Su esposa Shirley, enterada tanto de esta nueva marca como del ataque a la mujer en el aparcamiento, llegó a un límite. Se divorció de Richard y se llevó a su hija a un lugar donde pudieran vivir sin miedo. Pocas semanas después, Richard se trasladó a Chicago para vivir con su hermana, pero la verdadera razón de este cambio era su intento de esquivar una entrevista relacionada con un robo que había ocurrido recientemente. Sin embargo, este tiempo en familia no duraría mucho. En 1966, Richard finalmente daría rienda suelta a sus oscuros deseos, cometiendo un atroz robo y abuso contra una mujer de 65 años, en la tranquilidad de su hogar, y todo por una miserable suma de $2,50. Solo 14 días después de este ataque, se encontró el cuerpo de una joven llamada Mary Kay Pierce, quien trabajaba en un bar que Richard solía frecuentar.
La encontraron sin vida en un callejón trasero del establecimiento. Richard se convirtió en el principal sospechoso, pero una vez más logró evadir a las autoridades, esta vez al unirse a los marines mercantes de Estados Unidos. Durante las semanas siguientes, varias mujeres aparecieron misteriosamente muertas en las paradas que realizaba la tripulación de Richard. Mucha casualidad. En Indiana fue buscado para ser interrogado por el asesinato de 3 mujeres y en Michigan el hallazgo de 4 mujeres cuyas edades oscilaban entre los 7 y 70 años también resultó estar vinculado a él. Pese a todas las evidencias, Richard logró eludir a la ley una vez más, cambiando su carrera y su ubicación. Poco después de que los cuerpos de varias mujeres comenzaran a aparecer, Richard fue despedido de los marines. O sea que algo se olían. Intentó comenzar una nueva etapa en un barco diferente, pero al llegar el día de su inicio, le comunicaron que lamentablemente no podría quedarse, ya que alguien con más experiencia había ocupado su puesto. Esta negativa lo dejó desanimado y, en lugar de asumir la responsabilidad de su situación, decidió sumergirse en un mar de autocompasión. Comenzó a beber desde la tarde y el 13 de julio de 1966 entró en un bar donde conoció a Ella Hooper, una mujer de 53 años. Fue en ese lugar donde Richard la llevó a su habitación de motel, la atacó, abusó de ella y robó el arma que ella tenía en el bolso. Con el arma en su poder, Richard continuó en busca de su próxima víctima. Sin embargo, su suerte estaba a punto de cambiar. Fue detenido en el hospital del condado de Cook, donde fue acusado de los asesinatos de 8 mujeres, de nuestras protagonistas, las enfermeras. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Richard optó por declararse no culpable. Sin embargo, la policía contaba con una prueba irrefutable, una huella dactilar que pertenecía a él y se encontró en la escena del crimen. Pero lo más impactante fue la presencia de su testigo estrella, Corazón Amurao, quien había presenciado los horribles actos de Richard. En la sala del tribunal, muchos se preguntaban si ella estaría demasiado traumatizada para enfrentarse al hombre que había arruinado tantas vidas. Sin embargo, ahí estaba Corazón, con la cabeza en alto, mirándolo directamente a los ojos. En un acto de valentía, lo señaló y pronunció aquellas palabras que marcarían el final de su reinado de terror. Este es el hombre. Con su testimonio, Richard Speck no solo fue identificado, sino que su oscuro capítulo finalmente llegó a su fin. Después de apenas 49 minutos de deliberación, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos de asesinato. El juez condenó a Richard a la pena de muerte, pero nunca llegaría a enfrentarse a ella. Su condena fue conmutada a una cadena perpetua cuando se descubrió que durante la selección del jurado se habían enviado a casa a aquellos miembros que estaban en contra de la pena capital. En cuanto a la única superviviente, Cora, su experiencia marcó un antes y un después en su vida, comprensiblemente, llevándola a cargar con un trauma que sería muy difícil de sanar. Corazón Amurao vivió con el peso del trastorno del estrés postraumático y las pesadillas que la atormentaban. En algunos de sus sueños se veía nuevamente atrapada bajo esa cama, reviviendo el horror de aquella noche, y por un instante, antes de despertar, era como si nunca hubiera logrado escapar de aquella bestia que la acechaba. Aunque Richard no volvería a caminar por las calles, su sombra se cerniría eternamente sobre quienes sufrieron las consecuencias de sus crímenes. Richard Speck, el hombre que transformó tantas vidas, falleció el 5 de diciembre de 1991 tras sufrir un infarto. Sin embargo, su legado de terror parece perdurar, pues en 1996 se publicó un vídeo grabado en 1988 dentro de su celda. En esa grabación habla de los asesinatos con una despreocupación inquietante, riendo y bromeando. Cuando uno de los prisioneros le pregunta por qué lo hizo y si se sentía culpable, este respondió que no sentía ningún remordimiento. En cuanto a sus víctimas, simplemente dijo que aquella no era su noche. Y bueno, hasta aquí el caso. Aparte de compartir la inicial R, hay similitudes inquietantes entre el personaje de R. Franklin de American Horror Story Murder House y el verdadero asesino Richard Speck, ya que ambos cometieron crímenes atroces contra estudiantes de enfermería.
En la ficción se sugiere que Franklin actuó motivado por una experiencia negativa relacionada con enfermeras y el mercurio de un termómetro. Este detalle parece una referencia a Mary Telfer, una bioquímica británica que erróneamente insinuó que Speck podía padecer el síndrome XYY, una defensa que su abogado Gerald W. Getty intentó utilizar durante el juicio. Cabe destacar que a pesar de que Speck fue sometido a un análisis cariotípico en 2 ocasiones para confirmar la presencia de un cromosoma Y adicional, ambos test revelaron que tenía un genoma XY normal. Además, el actor que interpreta a Franklin, Jamie Harris, presenta características faciales y un rostro anguloso que curiosamente pueden recordar a Richard Speck. Es fascinante, pero a la vez desgarrador, ver cómo la historia de un crimen real puede inspirar narrativas de terror en la pantalla, recordándonos la delgada línea que separa el arte de la vida. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cuántas víctimas tuvo en total? Decídmelo en los comentarios. Ya tenemos merchandising del canal, así que pasaros por la página de la descripción para poder ver todos los diseños. Espero que os encanten y bueno, ya sabéis que hay algunos que son exclusivos de Halloween, así que daros prisa porque a finales de octubre desaparecerán. Os recuerdo también que tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Y os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podéis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, a Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.